nosotros en el país. Hacemos contacto con Martín Faz Mora, él es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral e integrante de la Comisión de Prerrogativas. Así es que platiquemos con él ahora mismo. Consejero Faz Mora, buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor y Omar? Buenas tardes, un gusto saludar. Le agradezco mucho, consejero. ¿Cómo está observando? Me gustaría comenzar por ahí. ¿Cómo ha observado usted como especialista electoral la discusión de la consulta para enjuiciar a expresidentes y lo que podría desarrollarse de aquí en los próximos meses hacia la elección del año 2021? Cuéntenos. Bueno, mira, nosotros en el INE lo observamos desde una perspectiva operativa, porque esa es nuestra función. Más allá de las discusiones que se han generado sobre la consulta, el cambio, la resolución de la Corte, nosotros estamos más centrados en el tema de la operatividad por lo que implica de trabajo en relación a que somos nosotros los encargados de garantizar que operativamente la consulta con esta o con aquella pregunta funcione y que en el primer domingo de agosto, tal y como lo establece la Constitución, los ciudadanos puedan llegar, encontrar una casilla, encontrar una boleta, encontrar funcionarios y dar a conocer su opinión. Y esto operativo pues implica, primero tienen que cumplirse como una serie de elementos, como es que el Senado remitió a la Cámara de Diputados, ya aprobada el tema de la pregunta. La Cámara de Diputados concluirá el proceso legislativo que declara la procedencia y trascendencia nacional, que es lo que se establece en la Constitución, y ellos deberán emitir una convocatoria que debe de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, y entonces ya nosotros empezamos pues con todo el trabajo. Ahora, no hay que olvidar que además de esta pregunta que el Ejecutivo envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ocurrió todo lo que ya sabemos, hay también una serie de ciudadanos que solicitaron también la realización de una consulta, y ese procedimiento sí está actualmente en el INE porque nosotros tenemos que, mediante distintas etapas de verificación, checar que se reúnan el requisito de firmas solicitadas en la Constitución. Hay dos grupos que solicitaron esto, un grupo promovido por Jacob Polensky y otro grupo por Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Baena, que entregaron una serie de cajas con formatos que se han estado revisando en el INE. En una primera etapa ya se ha revisado lo que corresponde a lo que agrupó la gente de Jacob Polensky, y actualmente se están revisando con un avance superior del 58% aproximadamente, 77 cajas que fueron entregadas por este otro grupo, que se están contabilizando para ver si se reúne el número suficiente requerido, que es de 1.821.405 firmas. Entonces, nosotros ya estamos haciendo esta verificación y después nosotros también tendríamos que enviar al Senado para que el Senado a su vez envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y entonces está también este otro procedimiento, ¿no? Entonces, nosotros ahorita estamos más concentrados en la revisión de los registros y de las firmas, pues para que cumplan con los requisitos como son pues nombre, firma, clave de lector, firma y el OCR que son unos datos de identificación de la credencial del lector. Nosotros ya estamos en esta etapa. Ahora, respecto de lo que ya se aprobó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaremos atentos a que la Cámara de Diputados concluya ese proceso legislativo, y entonces pues tendremos que comenzar a realizar toda una planeación operativa para que el 1 de agosto, porque así es como lo establece la Constitución, hasta el momento se realice la consulta.
Consejero, le saluda con mucho gusto Omar Cepeda Castro. Muy buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle, consejero, porque fue muy categórico el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que el INE es quien designa, organiza o hace los presupuestos correspondientes a este tipo de eventos, aunque él fue quien los propuso. ¿En qué consiste que ustedes como Instituto Electoral generen un presupuesto de estas dimensiones que se va a ver reflejado, pues, como si fuera una elección incluso independiente, es decir, sobre todo si se lleva a cabo en agosto? Sí, Omar, un gusto saludarte. Mira, ¿qué significa? Bueno, significa que tenemos que 164.550 casillas con sus respectivos funcionarios, que en una elección como la que se realizaría un par de meses antes, el 6 de junio, se requieren 1,5 millones de funcionarios. Entonces, sí es volver a replicar desde el punto de vista operativo. El ciudadano, cuando llegue 2 meses después a la consulta, tiene que encontrar todas estas casillas, las 164.550, y tienen que estar los funcionarios. Ahora, es posible que no se requieran, quizás, y eso lo digo como una idea, porque realmente todavía necesitamos hacer un trabajo de planeación, es posible que quizás en lugar de los 9 funcionarios de casilla que se requieren para la elección, que son 6 propietarios y 3 suplentes, pues quizás acá podamos tener menos. A lo mejor podríamos tener 3 propietarios y 2 suplentes, porque es menor carga de trabajo, porque solamente estamos hablando de una boleta, y que además nada más es un sí o un no, y no es como en la elección, en donde pues hay como todo un abanico de posibilidades. Entonces, quizás podamos tener un poco de menos funcionarios, eso seguramente significaría un ahorro, pero tener instaladas las casillas, pues hay que tenerlas. Ya habría que ver si les pedimos a los mismos funcionarios que estuvieron en la jornada electoral de junio que puedan estar, y ya nada más darles una preparación un poco más sencilla de lo que es la consulta popular, que en términos generales pues es nada más un sí y un no. Es más sencillo que lo otro, en donde hay que hacer toda una ponderación de votos nulos. Si hay coaliciones, pues hay que juntarlos, en fin, es un poco más complicado. Pero sí implica operativamente trabajo, porque además habría que, para que haya funcionarios el día de la jornada electoral o el día de la consulta, pues se tienen que contratar también a capacitadores electorales, que son los que visitan los domicilios de las personas y les dan una capacitación. En principio pues estaban contratados hasta una semana después de la elección. Entonces habría que ampliar quizás la contratación unos 2 meses más. Quizás a lo mejor no se ocuparían todos los que en una elección ordinaria son 41,000 capacitadores para todo el país, quizás serían un poquito menos, pero sí implica que tengamos que empezar a echarle números a esto. Los consejos locales y distritales del INE deberán de seguir haciendo labores también, eso también tiene costos, hay que mandar imprimir las boletas. Quizás las boletas no lleven tantos candados de seguridad como las boletas electorales, pero, y eso quizás pues también nos ahorre algo. Entonces necesitamos hacer toda esa parte operativa de tal manera que presupuestalmente no lleve la misma cantidad que implica una elección constitucional. Una elección constitucional, se ha manejado una cifra recientemente de 8,000 millones de pesos, diciendo que eso es lo que va a costar la consulta, pero no es preciso, no es exacto. Eso es lo que va a costar la jornada electoral del 6 de junio. La consulta es probable que cueste mucho menos que eso, pero sería muy difícil ahorita precisar o decirte una cifra precisa. Pero no costaría lo mismo que la jornada de 2 meses antes, porque las boletas son más caras, porque es más tiempo el que los supervisores electorales son contratados, o los capacitadores electorales que se contratan desde enero hasta junio. En cambio acá pues solamente sería 1 mes y medio, 2 meses. Entonces
no es equiparable de manera automática lo que cuesta la jornada electoral de 8,000 millones con lo que costaría la consulta que se realizaría 2 meses después, pero sí implicaría definitivamente un costo. Nosotros tendríamos que hacer toda una parte presupuestal para rebajar costos y tener un dato muy preciso ahorita sería un poco aventurado establecer un costo, pero de que va a tener un costo, pues va a tener un costo definitivamente, porque sí implica replicar al menos en el número de casillas 2 meses después la jornada electoral. Las urnas, por ejemplo, pues bueno, ya están las urnas, no habría que comprar urnas, pero sí, por ejemplo, en esta ocasión en la jornada electoral va a haber gel sanitizante, toallitas sanitizantes, habría que tener también para la jornada electoral porque estamos previendo pues seguir teniendo medidas sanitarias preventivas por el caso de la pandemia, pero sí implica un trabajo importante de planeación y que seguramente impactará desde el punto de vista presupuestal. Consejero, rápidamente, bueno, pues de entrada me llamó la atención que mencionara, como dice la ley, que pudiera realizarse esta consulta, o tendría que realizarse en el mes de agosto, pero se está planteando que puede ser el mismo día de la elección del próximo año para abatir estos costos. Entonces, ¿cómo entenderlo de esta manera, consejero Faz Mora? Tendrían que modificar la Constitución. Porque recuerden ustedes que hubo todo un debate muy fuerte hace algunos meses de que si la revocación de mandato y la consulta en el mismo día de la elección, que si no, que porque no se valía, que en fin, el punto es que en noviembre del año pasado, el 5 de noviembre el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional que entró en vigor el 21 de diciembre y ahí es donde se establece que las consultas populares se realizan el primer domingo de agosto. Entonces, ahorita eso es lo que hay que hacer. Es verdad también que el Congreso debió de haber expedido una ley reglamentaria, una ley federal de consulta popular en los siguientes 180 días y no lo hizo. Pero, pues podrían modificar la ley, aunque la Constitución es muy clara respecto a que es el primer domingo de agosto. Ahora, podrían modificar la Constitución, pero pues ahorita el marco legal bajo el cual se tiene que hacer la consulta popular es el del primer domingo de agosto, porque así lo establece esa reforma en materia de consulta popular de noviembre del 2019. En ese sentido, consejero, ¿con qué otras entidades o instituciones van a tener que coordinar los gastos? Por ejemplo, con la Secretaría de Hacienda, ¿va a ser necesaria este diálogo previo o es un presupuesto que van a ustedes a solicitar de manera expedita, expresa, independiente para poder organizar este proceso, esta consulta? Mira, nosotros hicimos una previsión, porque pues el asunto de la consulta ya sonaba, y nosotros hicimos una previsión presupuestal para el 2021, y en el presupuesto del 2021 estamos solicitando 1.1 millones de pesos, 1,000 millones de pesos para la realización de la consulta. No tendríamos ahorita elementos para decir que con esto sería suficiente. Bueno, primero, para empezar, ni siquiera está aprobado el presupuesto. Habrá que ver si se aprueba el presupuesto, dentro del cual va una partida en prevención, pero no podríamos decir que ese va a ser el costo. Tendríamos que tener este plan operativo que vamos a comenzar a hacer, porque bueno, pues aunque todavía falta que el Congreso, que la Cámara de Diputados en este caso avale también la consulta, ya lo hizo el Senado, pero falta que lo haga la Cámara de Diputados, es muy probable que lo hagan en el transcurso de la siguiente semana. En ese momento será cuando ya realmente habrá que empezar los trabajos de preparación operativa para la consulta. Y entonces es cuando ya tendremos que hacer un presupuesto y veremos si esta previsión presupuestal que consideramos para el 2021 es suficiente o no, y en todo caso pues solicitar que se diera pues toda la posibilidad financiera de lograrlo, ¿no? Pero sí es probable que
que se tenga que hacer una solicitud al respecto. ¿De qué cantidad? Sería muy aventurado decirlo ahorita, pero sí implica un costo. Incluso si modificaran la Constitución y pusieran la consulta para el mismo día de la jornada electoral, efectivamente, bueno, habría que mandar a imprimir también boletas, y eso pues tiene un costo. Habría que mandar a hacer materiales de capacitación, que también tienen un costo, pero claro que desde luego sería muchísimo menor que si se realiza en los términos en los que hoy día dice la Constitución, que debe de ser el primer domingo de agosto. Muy bien. Consejero Martín Faz Mora, gracias por su tiempo para el Financiero Bloomberg en esta tarde y seguimos en comunicación. Claro que sí, Héctor y Omar, un gusto saludarles y siempre a las órdenes. Que le vaya muy bien. Momento de la pausa, es breve, tenemos más.